Gracias, Señor, por este tiempo. ¿Te has puesto? Sí. Que vos nos estás dando, Señor. Gracias por estos estudios que nos vitalizan, nos vigorizan, nos dan buen ánimo, Señor. Realmente la iglesia que se viene se tiene que preparar. Señor, entendemos que la cosecha va a ser grande y poco los obreros. Vos vas a levantar muchos obreros, Señor. En este tiempo realmente que estamos afectados por esta situación, pero vos estás trabajando, vos estás en control y vos estás obrando, Señor. Nosotros todavía no nos damos cuenta, pero vos estás obrando. En el nombre de Jesús clamamos todo lo que nos va a enseñar Miguel, lo atesoramos en nuestro corazón, te pedimos que lo pongamos en práctica, que es lo más importante, y ayúdanos, Señor, en estos tiempos por venir, mostrarnos los nuevos horizontes que se avecinan. Y como vamos tras la oveja perdida, Señor, que es lo más importante, las almas son eternas y es lo único que va a ir al cielo, lo demás quedará, Señor. Por eso tenemos que estar en el poder del enfoque, enfocado en eso, Señor, que el diablo no nos distraiga en las vanidades de este mundo, ni mucho menos enamorarnos, Señor, de las cosas del mundo. Clamamos por un despertar de tu iglesia, clamamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos esté hablando, Señor, de día, de noche, y aún en la madrugada cuando nos despierta, que estemos orando por aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer y por las personas por las cuales tenemos que orar. Danos discernimiento y sabiduría para saber cuando nos encontramos con el prójimo en general, para saber qué palabra tenemos que darle, no lo nuestro, sino lo que vos querés decirle de acuerdo a su necesidad espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, gracias por este tiempo. Ayúdanos a concentrarnos y a no distraernos en todo lo que Miguel tiene que decirnos de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar el estudio de este tema tan trascendente, tan importante, que es la iglesia en casa. Este es un tema que nos toca en el día de hoy y que seguramente se va a proyectar en el futuro. Voy a poner, digamos, la base, el fundamento de esto que vamos a ver en estas 4 frases. Conocida por todos ustedes, es solamente como poner un orden, un recordatorio. Ninguno tiene duda en nada de lo que aquí se dice. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia hace lo que ordena la cabeza. Esta es, digamos así, la forma en que la obra del Señor se lleva adelante por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús, él dijo que iba a edificar su iglesia y él dijo y Pablo dice que él es la cabeza de la iglesia, así como también que Jesús es el Señor de todo el universo y todo el poder está en su mano, en el cielo y en la tierra. Así que la iglesia tiene el tremendo privilegio de tener un jefe, un Señor inigualable, imposible de imitar, que nunca ha sido vencido, nunca será vencido y que siempre nos va a amar y nos va a llevar adelante. Estas cosas que aquí están puestas en la placa no necesitan versículos que todos ustedes conocen y que, como dije al principio, ninguno de nosotros pone en duda. Esta segunda placa relata o refiere nuestra espiritualidad. ¿A qué llamamos espiritualidad? Llamamos a nuestra manera de interpretar el mandato de Cristo de ir hasta lo último de la tierra y cómo lo hacemos. Entra en el terreno ya de lo práctico, entra en el terreno de la acción de la iglesia. Nosotros tenemos 3 puntos que venimos experimentando desde hace ya varios años
y que no, digamos, nos da resultado, porque es obvio, sino que nos hace sentir muy felices y nos hace sentir muy descansados también, porque tenemos este principio muy fuerte de poner a Jesús como la cabeza de la iglesia y descansar en él y que él gobierne y que él guíe. Para que el gobierno de Cristo se ponga en práctica y sea efectivo en la iglesia, nosotros hemos tomado esta palabra que está escrita acá en esta placa, que en realidad la recibimos de un apóstol hace ya unos cuantos años, Ernest Comanapali, de la India, que hace poco tiempo él ha partido a la presencia del Señor, pero nos ha dejado este tremendo legado. Oramos, escuchamos a Dios y hacemos lo que Dios dice. Es tan simple, tan sencillo, que por eso lo hemos adoptado con tanta alegría, porque es tan claro y también es tan efectivo. Nada debería sacarnos de estas tres frases. Todo lo que hagamos en el futuro, tanto sea en nuestra propia vida, en nuestra vida de familia, en la iglesia, debería estar fundamentado en estas tres sencillas sentencias. Orar, escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios dice. De manera de que nosotros hemos adoptado esta manera de funcionar y de esa forma nos sentimos como desvestidos, nos sentimos descansados, en que es Jesús el que nos lleva adelante, que es Jesús por medio del Espíritu Santo que nos dice lo que tenemos que hacer, y solamente nos queda a nosotros la sencilla razón de hacer lo que Dios dice. Por supuesto que hemos tenido dificultades, no hemos entendido bien la voz de Dios muchas veces, nos hemos equivocado, también al hacerlo hemos cometido errores, nos hemos tenido que retroceder, corregir, pero en el fondo estamos muy bendecidos por llevar la obra adelante de esta manera. En realidad nosotros no somos los que la llevamos adelante, sino, según estos principios, es Jesús el que gobierna sobre la iglesia. Y ese es uno de los puntos más destacados de todo esto que vamos a estudiar en estos días. Que Jesús gobierne, que Jesús guíe, que Jesús decida qué es lo que se hace en la iglesia. No se olviden nunca de lo que dice esta placa, incorpórenlo a su propia vida, a la vida de matrimonio, en la vida de familia y a la vida de la iglesia. Esta otra placa ya entra en un terreno más práctico todavía. Y dice como título, la iglesia necesita una estructura para cumplir la gran comisión. Todos sabemos que la gran comisión, lo que Jesús dejó como última palabra en Mateo, el Evangelio de Mateo, el último versículo, que dice que tenemos que ir a predicar, a ser discípulos, discípulos de Él, a ser discípulos míos, dijo Jesús, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos mandó. Este proceso muchas veces le hemos denominado discipulado, es decir, enseñar, y también tiene una profunda nota evangelística donde nos ordena el Señor ir y llevar adelante el reino de Dios. La iglesia es la gente sobre la tierra del reino de Dios y es la encargada de establecer el reino y de llevarlo hasta lo último en la tierra como Jesús nos mandó.
Lo que se comprende como estructura también podría decirse organización o método de trabajo o forma. Son palabras bastante similares, sinónimos, y creo que la mayoría se da cuenta a qué se refiere. Todas las organizaciones necesitan tener una estructura de funcionamiento. La Iglesia no es una organización, es un organismo, es un cuerpo. Entonces, ese cuerpo necesita una estructura. Pablo pone en varias ocasiones el cuerpo como similitud de la Iglesia. En el caso del cuerpo, la estructura sería el esqueleto. Bueno, todos necesitamos un esqueleto que sostiene la organización, que sostiene el funcionamiento, y de esa manera así andamos. Ahora, serias advertencias o palabras que tener en cuenta con respecto a la estructura. La estructura debe sujetarse al espíritu. Hay un grave peligro, en el caso de ser la Iglesia, de que la organización, el sistema, sobrepase en autoridad a el Espíritu Santo. Aunque parezca exagerado decirlo, ocurre con la práctica. Con el correr de los años hacemos cosas que quedan asentadas por costumbre, por tradición humana, y que a veces no responden al deseo del Espíritu Santo y quedan establecidas como si fueran verdad definitiva. De manera de que es muy importante que la estructura esté supeditada al espíritu, que esté sujeta al espíritu y que responda a lo que el espíritu ordena. La segunda es, no puede la estructura ser rígida, debe ser flexible, variable y admitir cambios. Y también esto es tremendamente importante. La rigidez de la estructura limita la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no puede hacer cambios, si el Espíritu Santo no puede ejercer su autoridad que no responde a la estructura de la Iglesia, quiere decir que la Iglesia tiene una estructura equivocada. La Iglesia está poniendo a su organización o su manera de funcionar por encima del espíritu, lo cual trae tremendas consecuencias, por supuesto, negativas. En cualquier momento, la estructura debería ser admitida por la Iglesia, que hay que cambiarla en su totalidad o cambiarla en algún aspecto. Puede y debe ser variable según las situaciones. Y tiene que admitir los cambios sin crear un conflicto o que nadie se ponga nervioso porque antes lo hacíamos así y ahora lo hacemos así. Porque la forma de hacer la obra del Señor deberá ser establecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva adelante y no necesariamente tiene que ajustarse a nuestra organización, sino todo lo contrario. La organización es necesaria, es saludable, pero tiene que estar dispuesta a sujetarse al Espíritu, admitir cambios y aún cambiar la estructura misma, toda la estructura. Y el tercer punto, que está relacionado con el anterior, es enfatizar que la estructura debe adaptarse a los distintos tiempos, épocas y culturas. No es la misma estructura, la misma organización que la Iglesia requiere, digamos, en un pueblo de Paraguay
que en uno de Italia, que en uno de Tailandia, que en la India o que en la China. Lo que tenemos que separar muy claramente lo que es doctrina, que es lo que tenemos en el Evangelio, en toda la Biblia, separarlo de la organización de la Iglesia, que es en buena parte humana. Tenemos que adoptar una estructura que sea coherente con la palabra de Dios, porque la palabra nos dice cosas acerca de cómo hacer la obra, y que sea coherente también con la cultura donde está funcionando la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no trasladar costumbres o formas de un país a otro, de un lugar a otro, porque eso sería un choque con la cultura. No llevemos al extremo, porque hay costumbres como esa clase. En ciertos países se toma té, en otros países se toma café, en otros países se toma mate. Y eso es indistinto del Evangelio y deberíamos adaptarnos, como dice el apóstol Pablo, que a los griegos hizo griego, al judío judío, con tal de ganar algunos. No tenemos que chocar con la cultura, sino adaptarnos en todas aquellas cosas, obviamente, que no contradigan la palabra de Dios. Lo que es de la cultura, que está relacionada con hechicería, culto de demonios o inmoralidades o esas cosas, no. Pero las costumbres y formas tienen que ser adaptadas. La iglesia tiene que adaptarse a esas costumbres y formas. Algunos tienen muy fijo que la reunión tiene que ser a la mañana, y está bien. Y otros tienen muy fijo que la reunión tiene que ser a la tarde, y está bien, porque no hay un horario para reunirse en las escrituras. Es decir, hay que hacer una diferencia muy importante en estas cosas para no caer en errores que pueden traer perjuicio para la extensión del reino de Dios. ¿Qué dice? Como un anticipo de los últimos tiempos, el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a transformar y renovar la estructura de la iglesia. Haciendo un poco de historia, y considerando los primeros 1500 años, la iglesia adoptó ciertas formas. Después del año 350, donde el emperador Constantino adoptó para el Imperio Romano oficialmente la religión cristiana, a partir de ese momento los templos, los salones que se utilizaban para adorar a los ídolos paganos, se transformaron en iglesias, en lo que equivocadamente denominamos iglesia. Desde ahí viene la confusión. La iglesia es la relación que hay entre los hijos de Dios que han recibido a Jesucristo como el Señor y han sido lavados por la sangre de Cristo y se han bautizado. Son personas. La iglesia está formada por las personas, no son salones, no son edificios, y Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y Dios está en todas partes. No necesariamente para adorar a Dios tenemos que estar en un lugar o en otro. Recuerden la respuesta a la mujer samaritana de parte de Jesús. ¿Dónde vamos a adorar? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? Y Jesús le dijo, ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén. Vienen tiempos en que Dios, el Padre, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, terminemos con la confusión de creer que un edificio es la iglesia. Hasta aún a veces nos equivocamos llamarle templo. Tampoco es templo, porque nosotros, según las Escrituras, somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros, nuestro cuerpo es el templo.
Así que tampoco es ni iglesia ni salón, solamente es un edificio, es un salón de reuniones, que no necesariamente tampoco lo tenemos que tener. Podemos tener la reunión para alabar al Señor, la comunión entre los hermanos y para predicar el Evangelio al aire libre, en una cancha de un estadio de fútbol, en un estadio de básquet, en cualquier parte, en un barco, en el medio del mar, adentro de una canoa. Dios está en todas partes y no depende del ámbito donde nos reunimos. Depende de si nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Sin embargo, como mencioné, este traslado de los cristianos a los templos paganos estableció una forma, una estructura espiritual falsa, equivocada, que hace que algunos piensen que para adorar a Dios hay que ir a determinado lugar físico, a un salón, como le llaman, iglesia o templo. Y lamentablemente ese se trasladó hasta mencionar los 1500 años. Hubo en ese intervalo un tiempo muy oscuro de la iglesia, con mucha inmoralidad. Y hubo también una reacción muy preciosa de parte de algunos en la iglesia que decidieron apartarse para buscar a Dios y vivir santamente. Eso es lo que originó el monaquismo, los conventos y la tarea de monje. No es exactamente lo que Jesús hizo, ya que Jesús no se apartó del mundo, pero sin embargo fue una reacción muy positiva, que fue como una luz asentada sobre un monte lleno de inmoralidad. El monaquismo resplandeció en buscar a Dios, en la oración y en la santidad. Llegado el año 1500, surge lo que se denomina la Reforma. Esta reforma tuvo una trascendencia muy honda en la Iglesia al tiempo de crear una profunda división, con una razón muy concreta, que la salvación no es por obras. Una revelación que tuvo Lutero a través de la palabra, de que la única regla espiritual es la palabra de Dios, y que la salvación es por la fe, es por medio de la fe y no por obras. Nuestras obras no pueden ganar la salvación. Eso trajo un cisma tremendo en la iglesia, y de ahí surgió las iglesias evangélicas, o si quieren decirle mejor, protestantes. Sin embargo, con la tremenda importancia que tuvo y tiene la reforma llevada adelante por Lutero y adoptada por miles y ahora millones, no modificó la estructura de la iglesia. Es decir, la iglesia siguió funcionando como venía. La forma de la iglesia de la Edad Media es la que se gestó, ya les dije, en el transcurso de 300 años a 1500. Se hizo un sincretismo, es decir, una relación entre lo que era la forma de la sinagoga y lo que era la forma del culto pagano. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para leer las escrituras, para adorar a Dios. No era el templo. El templo que menciona la palabra de Dios, que Jesús dijo que en 3 días iba a destruir, no se refería al templo ese que había hecho Herodes,
sino que se refería a su cuerpo. El templo que menciona en los primeros capítulos del libro de los Hechos fue destruido por el emperador romano Tito en el año 72. Entonces ahí se quedaron sin templo. ¿Y cómo hacía la iglesia para funcionar? No necesitaba el templo, no necesitaba el salón, ni necesitaba ningún edificio, porque la iglesia funcionaba por las casas de los creyentes. Tenemos muchos versículos que más adelante vamos a ver, que mencionan la iglesia en tu casa, la iglesia en casa, que los hermanos, los creyentes, se reunían en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón, partían el pan, compartían las oraciones, la palabra del Señor, y tenían todas las cosas en común y no había ningún necesitado. La obra se extendió por las casas, se trasladó a esos salones o a esos templos paganos después de que fuera oficializada el cristianismo por el Imperio Romano. Y eso llegó hasta la Edad Media. Ahora, cuando Lutero trajo esta revelación sobre la doctrina, fue todo un sacudón para la iglesia, muy importante, pero sin embargo la forma no se modificó. ¿Y cuál es la forma? La que nosotros estamos acostumbrados. Un pastor, un púlpito, un pastor que predica, sacado del sacerdote pagano. El sacerdote pagano era el centro, el que dirigía el culto, y eso se trasladó a la iglesia cristiana en la función del pastor, que es el que dirige el culto, el que predica, y los demás escuchan, los demás oyen, los demás es un auditorio. Esto no ocurría en la sinagoga, porque en la sinagoga cada uno podía pararse, cada hombre, cada varón podía pararse y leer una parte de las escrituras, como podemos ver que ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. Él leyó un párrafo de Isaías y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy, porque esa era la reunión de la sinagoga. Sin embargo, la participación de los creyentes en el culto cada vez quedó más rígidamente encerrada en la actitud de escuchar. Participa así en la alabanza dirigida por uno o un grupo de músicos. La palabra es predicada por una sola persona, que es el pastor, y los demás escuchan. Esa es la forma, es la estructura que mantenemos aún desde el 1500 hasta ahora. Dios, ahora, en estos tiempos, se ha dispuesto por el Espíritu Santo a modificar, transformar y renovar la estructura de la iglesia. Esto quiere ser bien claro, no vamos a tener una modificación de la doctrina. La doctrina está escrita en la palabra de Dios es nuestra regla de fe, y creemos lo que Dios dice y tratamos de obedecer todo lo que la palabra dice y todo lo que Jesús mandó, como dije anteriormente. Pero la forma de la iglesia, la estructura, la organización, el Espíritu Santo empezó a obrar últimamente. Podemos señalar aproximadamente la década del 90 del siglo pasado. En la década del 90, en distintas partes del mundo, el Espíritu Santo empezó a obrar para que la estructura de la iglesia fuera modificada. Nosotros, en el año 1967 en adelante, también tuvimos esa visitación del Espíritu Santo y también comenzamos a hacer la obra por las casas, sin dejar de reunirnos en los salones.
los días domingo u otros días también. Dios, en este tiempo, se ha dispuesto a transformar la forma en que la iglesia funciona. Y esto es lo que vamos a estudiar en los próximos días. Transformar quiere decir cambiar de forma. La transformación es el proceso donde se deja una forma para adquirir otra forma. Siempre vamos a tener una estructura, como se mencionó anteriormente, pero lo que queremos lograr es que Jesús reine, que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, gobierne, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, haga lo que Jesús dice, sin ser interferida la voluntad del Espíritu por la edificación, por la estructura o por la organización. Entonces, esta transformación es lo que estamos tratando de aprender y vivir en estos tiempos tan especiales. Sinceramente, la pandemia que nos sacó de reuniones en el salón y nos puso a todos adentro de la casa, fue utilizada por Dios para que la iglesia tomara conciencia de esta importancia que tiene la reunión en la casa de los creyentes. Y también el Espíritu Santo nos lleva a renovar la estructura de la iglesia. ¿Por qué decimos renovar? Porque renovar es volver al estado inicial. Un mueble desgastado, renovado, quiere decir que se arregla todo, las partes en que están rotas se cambia, se vuelve a pintar o se vuelve a lijar y se vuelve a pasar barniz hasta que queda como cuando era nuevo. Bueno, ese es el proceso que vamos a estar estudiando en los próximos tiempos. Esta renovación significa una vuelta a la costumbre y forma de la iglesia primitiva. La renovación, renovar, es volver a la forma de la iglesia primitiva. Y transformar es cambiar de forma. Esto es lo que dice esta placa que estaba yo mencionando. Ahora, la iglesia primitiva comenzó su obra en las casas. Visitaban el templo que todavía estaba hasta el año 72, como dije, para predicar el evangelio. Lo hacían en la puerta, no lo hacían adentro, lo hacían afuera, porque no nos iban a dejar entrar al templo judío para predicar a Cristo. Así que lo hacían, como menciona el libro de los Hechos, en la puerta llamada La Hermosa, ahí donde también encontraron al paralítico que Pedro sanó. Eso estaban en la puerta, en el atrio del templo. Y ahí iban los hermanos a predicar el evangelio, que adoptaban a Cristo y se entregaban de todo corazón a él, pasaban a ser bautizados, como hizo Pedro después de su primer sermón, donde se bautizaron 3.000, y dice la Biblia, y todos estaban juntos, todos los que habían creído estaban juntos, y comían en las casas con alegría y sencillez de corazón, y también iban al templo. Al templo no iban a la reunión como nosotros entendemos hoy en el siglo XXI. No era que iban a la reunión, iban al templo a predicar el evangelio y no iban a tener una reunión ni siquiera afuera, tenían una forma de predicar por la calle. Recuerden que Jesús hizo todo por la calle, caminando. Y en las casas. Jesús entraba en la casa de la gente, Jesús estaba con María y Lázaro y Marta, Jesús estuvo en la casa de Zaqueo y Jesús estuvo en la casa de muchos, comiendo, por eso fue criticado, que era comedor y bebedor de vino, porque iba a comer a la casa de uno y de otro, y en esos almuerzos o en esas cenas, Jesús enseñaba el Evangelio.
Jesús tuvo la cena, y de paso vamos a mencionar eso más adelante, la cena del Señor, lo que nos conocemos nosotros como la última cena, fue una cena real, donde comieron cordero, y el cordero tenía que ser cocinado de cierta forma, y el pan tenía que ser sin levadura, era la Pascua, se celebraba la Pascua, lo que ahora llamamos la última cena, era la última celebración de la Pascua. Jesús celebró la Pascua 3 veces en su ministerio, porque fue de 3 años. Cada año celebró una vez. La última fue la última cena. Entonces, los hermanos, los discípulos de Jesús, se juntaron a comer la Pascua. Partió el pan y levantó la copa del vino. Ahora, después, como ya dije, los que habían creído estaban todos juntos, comían por las casas y también comían todos juntos. Así que eso y muchas otras cosas más significan la vida de la iglesia primitiva que vamos a estudiar para ver cómo hacemos nosotros para adaptarnos a esa forma que es la forma que el Espíritu Santo está trayendo al corazón de muchos. Esto que yo les estoy contando no es una revelación nuestra o es un invento nuestro. Esto ya está ocurriendo desde, ya les dije, las décadas del 90, y hay miles de iglesias por el mundo que funcionan de esta manera. En Singapur, cerca de Etiopía, hay una iglesia que tiene 1.400 casas. Y puede ser que me quede corto porque han estado creciendo este número que está un poco desactualizado. Y en esas casas se lleva adelante la iglesia. En Berlín tenemos el contacto con un pastor que hace 20 años que está haciendo la obra de esta manera, y esto es en Alemania. En Estados Unidos hay montones de iglesias que están haciendo esto. En Brasil hay montones de iglesias que están llevando esto a la práctica, que están predicando el evangelio, que están teniendo comunión unos con otros, sin tener salón de reunión, sin templo, como les llamamos, o sin iglesia, como también mal llamamos. En los distintos países del mundo está el Espíritu Santo obrando en esta transformación y renovación. Nosotros estamos, como quien dice, de furgón de cola, llegando recién, y tenemos que aprender. En primer lugar, tenemos que aprender de lo que nos diga el Espíritu Santo. Tenemos que orar, escuchar la voz de Dios y ver lo que el Espíritu Santo nos dice. Tenemos que ver lo que otros ya tienen experimentado, como estas iglesias que he mencionado, y que ya tienen años de experiencia en funcionamiento, podemos aprender de otros. Tenemos que adaptar, tenemos que acomodar a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser, la nueva forma de hacer la obra. Insisto, no cambiamos la doctrina. La doctrina es la palabra de Dios, la doctrina es la Biblia. Y esa es nuestra única regla de fe, que quede bien claro esa. Lo que vamos a cambiar con la guía del Espíritu Santo y con la ayuda de los demás hermanos que están en distintas partes del mundo experimentando este cambio, es la estructura, la forma, la organización, la forma de reunirse, la forma de predicar el evangelio, la forma de alcanzar a otros, la forma de tener comunión. Esta transformación, hermanos, va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo, estoy hablando de años, no sé cuántos. Los jóvenes
son los que más van a vivir esto. Por eso es tan importante que los apoyemos y estemos trabajando juntos. Los más ancianitos los vamos a ver cómo va avanzando. Los de las generaciones intermedias tienen muchísima importancia, porque son los que pueden estar acompañando este mover del Espíritu Santo y pueden ir en su madurez y en su conocimiento de la palabra y en discernimiento de espíritu ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos equivocando. Quiero volver a decir que vamos a equivocarnos, no vamos a pecar deliberadamente, pero en las cosas que nos equivocamos, escuchándonos unos a otros y escuchando a la voz de Dios, vamos a corregirlas. Y de esta manera vamos a poder avanzar con seguridad en esta transformación, en esta renovación que el Espíritu Santo nos está llevando. Yo les pasé un WhatsApp con un libro. Es un libro muy importante, escrito por un apóstol que vive en la India, pero que es alemán, que es muy reconocido en el mundo por esta manera de hacer la obra. Hay otros libros más que nos hablan de este tema, en realidad hay una abundancia de libros que hablan de este tema, y vamos a ir tomando de uno y de otro y aprendiendo todos juntos. Estamos en un tiempo de transformación, es tiempo de experimentar, es tiempo de probar, es tiempo de desafío, es tiempo de compromiso, es tiempo de mantenernos unidos y escuchar la voz de Dios. Nos hace falta mucha oración para el futuro de la iglesia y mucho tenemos que experimentar el escuchar la voz de Dios. Bueno, yo por ahora voy a dejar, termino mi parte aquí y le voy a pasar a Gustavo, que tiene como algunas indicaciones para cómo vamos a seguir, y también a Andrés y Bruno, que están trabajando con los jóvenes aquí en Venado Tuerto. Tenemos que trabajar todos juntos como cuerpo, como un organismo. Así que Gustavo la tiene más clara que yo la forma como vamos a funcionar en adelante, y también Andrés y Bruno van a explicarnos cómo van a hacer con los jóvenes, cómo se van a reunir. Esas son cosas que así vamos a empezar en la práctica. Le paso a Gustavo entonces. Bueno, buenas noches, hermanos. Decirles esto como un gatillo, como una mínima introducción, que muchas veces les va a pasar a ustedes, que en la obra no van a estar llamados a hacer determinadas cosas, pero sí van a estar llamados a apoyarlas. A mí me ha pasado con muchos temas, que si bien Dios no me ha dado la gracia de desarrollarlos, de llevarlos adelante, sí me ha puesto un tremendo temor y denuedo para apoyar eso que entendíamos que era de Dios. Bueno, yo tengo ejemplos para darle, como por ejemplo el tema de la intercesión, que yo apoyo en todo sentido, como por ejemplo el obrar del Espíritu Santo en un tiempo determinado sobre los jóvenes. Y también no es la excepción. Este tema, yo muchas veces me encuentro con que no sé para dónde agarrar, no sé todavía, no entiendo, pero sí creo entender en el Espíritu que esto es un sentir de Dios, que hay un mover de Dios, que esto es una jugada de Dios y que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy concentrados. A veces alguno ni siquiera entiende cuál es la tercera reforma. La tercera reforma todavía no está. Hubo una
Hubo una segunda, de la que habló Miguel, del año 1600, con Lutero, y hay quienes dicen que va a haber una tercera reforma, un movimiento, una jugada grande de Dios, y que puede estar relacionada con los últimos tiempos. Y es importante, es muy importante que podamos estar a la altura de las circunstancias como iglesia. Por eso, para mí es un gozo que estemos todos juntos. Los más nuevitos, los más viejitos, los niños, los maduros, los más ancianos, porque tenemos que prestar mucha atención y tenemos que ver el mover de Dios, que por ahí se va a dar en un grupo, se va a dar en un sector, se va a dar en un hombre, y todo va a apuntar a lo mismo. Fíjese lo que me pasó, me fui unos días de descanso con mi familia y Dios me llevó a leer 2 libros. Uno es que se llama Fran Viola, del cual le voy a comentar algo breve, que es Reconsiderando el Odre, y el segundo digo que voy a leer justamente el que Miguel se propone estudiar ahora. O sea, para mí no es casualidad, hay una causa. Pero quiero hablar algo en alusión al primer libro. Creo que cuando oramos, Dios ve la buena intención nuestra de que tenemos por hacer su voluntad, a veces con defectos, con problemas, pero creo, siempre me gusta dar la moraleja, es decir, en qué rebobinar, mirar para adentro, decir, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿No? A mí me hace bien eso, reconsiderar mis caminos, ¿no? Y ver y mirar para atrás y ver dónde Dios me habló la última vez. Y ustedes saben que yo en ese libro que estoy leyendo, el primero, le encontré una pata al asunto, ¿no? Vivimos orando por meses, yo les puedo asegurar, años, por el avivamiento, por ese vino nuevo que deseábamos, deseosamente, con todo el corazón deseábamos que el Señor derramara. Y el vino nuevo no era derramado. Y no vino ese avivamiento tremendo como algunos están esperando. Si bien hubo atisbos, hubo algunas cosas pequeñas, ¿no?, que están pasando, inclusive entre los hermanos, y que los que están más atentos la están viendo. Pero no viene un avivamiento, un derramamiento masivo de ese vino nuevo, ese vino especial, ese vino que Dios tiene preparado, ese Espíritu Santo. Y yo caí en la cuenta leyendo este primer libro, no el que le cita Miguel, sino el primero, el de Fran Viola, que también lo podemos enviar, yo se lo envié a algunos pastores. Me di cuenta de que creo que estábamos orando mal, porque estábamos orando para que venga el vino nuevo, para que venga el vino nuevo, para que venga el vino nuevo, para que se derrame el Espíritu Santo, para que venga un avivamiento que es para los que están vivos, no para los muertos, los que están fuera de la iglesia, sino para la iglesia, eso estoy convencido. Pero Dios no lo trajo, porque sencillamente no nos dimos cuenta de que si bien teníamos que orar por el vino nuevo, teníamos que orar también por el odre. Y de esto se trata, hermano. Esto es lo que se va a tratar de ahora en más. El odre somos nosotros, la iglesia. Dios está totalmente dispuesto y está enternecido y está deseoso de seguir escuchando el clamor por ese avivamiento, por ese vino nuevo. Pero es como si el Señor nos dijera: a ustedes les faltó algo muy importante. Reconsiderar el odre. Es el título de ese libro, primero que les cito, que yo les recomiendo leerlo, yo lo estoy leyendo. Donde vamos a darnos cuenta, vamos a caer en la cuenta, de que Dios, si bien está dispuesto a derramar ese vino nuevo, no está dispuesto a derramarlo reenvasarlo en odres viejos, con pensamientos viejos, con estructuras viejas, con paradigmas humanos, con errores que hemos cometido. No tenemos ningún problema de bajarnos del caballo, porque queremos agradar a Dios, queremos escuchar a Dios, queremos orar a Dios y queremos hacer lo que nos dice. Así que ese problema no está en nosotros. Y yo celebro esto, y celebro todo este grupo, y ojalá seamos un grupo mucho más grande. Pero quería decir esto: hemos orado, creo que hemos cometido un error, porque vivimos orando, pero algunos sin desmayar por el avivamiento. Pero algunos nos hemos olvidado de orar por el odre. Dios quiere derramar ese vino nuevo en un odre nuevo. Y ese odre nuevo
es en parte lo que Dios nos está llamando a meditar, ahora a orar y buscar seriamente. No descubrimos la pólvora, hermanos. Estamos descubriendo que Dios tiene algo en su mano que quiere hacerlo. Y Dios es soberano. Y Dios en su soberanía permitió errores en la iglesia. Él lo permitió. Pero no quería decir que era de Dios, ¿no? De todos modos, se va a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y se va a cumplir, en definitiva, el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Así que yo les pido que abramos las orejas. Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar mucho, para orar, para meditar, para derramarnos delante de Él con un corazón humilde, sencillo. Y Señor, ¿qué tenés para tu iglesia? Que nosotros podamos formar parte, que podamos ser protagonistas de esto. Cuando yo veo que Dios se mueve en un grupo, y yo quiero mirar ese grupo. Por eso me gusta que estén los viejos, los grandes, los maestros, y escucharlos, y con mucha atención. Bien, estoy dispuesto a escuchar a esos jóvenes, que tal vez no entienden nada. Como mi hijo Andrés, que decía, papá, y yo no lo entendía, estoy cansado de las reuniones. No sé por qué. Esta es la iglesia. Y así tenemos que estar, y uno allá parado al frente, y todo lo demás escuchando. ¿Y dónde están los himnos? ¿Y dónde están los que comparten salmos? ¿Y dónde están los que cantan cánticos espirituales? ¿Y dónde está el que profetiza? Tal vez no me lo decía de esta manera. Pero él tenía una santa insatisfacción que ni siquiera él la entendía. Y él me venía hablando de esto hace un año atrás, más. Y yo no le entendía tampoco. Si este chico tiene fiebre, si le agarró la malaria, el coronavirus, no sé. Pero ojo, porque puede haber algo de Dios. Entonces tengamos esta actitud, hermanos. Algunos nos van a tomar por locos. Algunos van a decir, ¿qué tenés? Y no sabemos, hermano. Si es verdad que va a venir una gran persecución, donde van a ser perseguidos los cristianos, donde van a ser perseguidos fundamentalmente los siervos, los pastores, como sea. Pero, ¿qué si Dios está queriendo levantar? La iglesia no la para nadie. La podemos atrasar, la podemos lentecer, pero no la para nadie. Pero ¿qué si Dios está trabajando para prepararnos para una iglesia clandestina? Que en los momentos en que haya arrecie la persecución, se va a mover y se va a mover, como las cifras, como ahí me dieron una clase de los hongos, cómo se desarrollan y todo el submundo que hay por debajo de la tierra. No lo sabemos, hermano. Pero si somos humildes, si hacemos estas 3 cosas de orar, escuchar a Dios y hacer lo que Él nos mande, Dios nos va a bendecir, hermanos. Dios va a ser honrado grandemente, va a ser glorificado y la iglesia se va a desarrollar para estos tiempos. Algunos consideran los últimos tiempos. Bueno, quiero comentarles brevemente, esto es muy sencillo para que entendamos cómo nos vamos a mover. Vamos a hacer, por favor, acomoden los horarios, yo les ruego, para que todos los viernes a las 20 horas, quizá una mala palabra, pero religiosamente estemos acá. Un viernes va a ser de exposición, donde vamos a escuchar, donde tenemos que orar mucho por Miguel, para que Dios se glorifique y Dios nos hable a través de él, porque va a hablar él. Un viernes va a hablarnos él. El otro viernes, el que sigue, va a ser interactivo. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a volcar las dudas, vamos a hacer aportes, vamos a compartir tal vez alguna experiencia, como ahora le voy a dar lugar a los chicos para que hablen de lo que está pasando humildemente entre los jóvenes y los grupos de oración y de predicación aquí en Venado Tuerto, por si les sirve. Tenemos que escuchar, tenemos que parar la oreja. Así que un viernes va a ser expositivo, va a hablar Miguel, y el otro viernes va a ser libre, va a ser tratar de ser ameno, entre nosotros vamos a hablar, vamos a escucharnos, y va a haber una serie de preguntas que le vamos a plantear a Miguel. Entre esos 2 viernes, entre semana, tanto los jóvenes como las distintas comunidades, yo lamento que no, ahí faltan algunas, vamos a enviar alguna duda que tengamos, alguna pregunta, sobre lo que se habló el viernes anterior. Bueno, esto fue una charla introductoria, la de Miguel. Vamos a arrancar de pleno, no el viernes que viene va a ser
para preguntar, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Si alguno no entiende, por favor, yo lo explico de nuevo. Pero un viernes va a hablar Miguel, el otro también va a hablar Miguel, pero le vamos a hacer preguntas y nos vamos a preguntar entre nosotros. Y en el medio, en la mitad de la semana, yo les pido que si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna palabra que reciban del Señor, la vamos a canalizar, la vamos a mandar a un lugar, a un hermano, que casualmente, bueno, va a estar, en este caso va a estar en Venado Tuerto, que se llama Bruno Medina. Y ahí vamos a mandar, si tenemos una o dos preguntas por comunidad, o tres, o una inquietud, vamos a volcarla a Bruno. ¿Por qué? Para que haya un cierto orden. Porque por ahí hay tres preguntas que son muy parecidas. Entonces él se va a tomar el trabajo, tal vez con algún otro joven, a lo mejor Andrés, no sé, de unificar esa pregunta, de hacer esas tres preguntas que son muy parecidas, hacer uno. Entonces vamos a ahorrarnos un poco de tiempo. Pero quiero que se entienda esto. Hoy habló Miguel este viernes, el otro va a estar, vamos a dar lugar un poquito tal vez a la oración, si se puede, no sé, se me ocurrió ahora, creo que es importante que oremos, pero es importante que evacuemos las dudas. Yo lo digo así, ¿por qué? Porque si nosotros lo tiramos el viernes que viene, ¿tienen alguna pregunta? Nadie habla, nos callamos, tenemos vergüenza, y por ahí hay media pregunta nada más. Cambio de esta manera, durante la semana, esta semana, yo les ruego, si puede ser antes del miércoles, si puede ser, manden las preguntas. Entonces, las canaliza Bruno y se las pasa a Miguel. Miguel podríamos preguntarle así de imprevisto, pero yo sé cómo es él, lo conocemos cómo es él. Es mejor que tenga las preguntas, las inquietudes, un día, 2 días antes, 3, si se puede, y él va a buscar a Dios, va a orar, y me parece que va a ser mucho más rico, más jugoso. ¿Se entiende lo que vamos a hacer, hermano? Yo les pido que levanten la mano si lo entendieron, el que no entendió tiene libertad para preguntar. Yo les quiero pasar el número, por si no lo tienen, tómense el trabajo ahora, den una vueltita, agarren un papel y un lápiz o el celular y les voy a pasar el número del WhatsApp de Bruno. Bien, es 2954, la característica, 2954. El número, 273822. Reitero, los digo de a dos ahora, con característica. 2954 27 38 22. Yo les pido por favor que el viernes que viene estemos relajados, tengamos libertad, tengamos confianza. Si hay 10 preguntas, si hay 2, busquemos al Señor en este sentido. Aunque sea, busquémoslo para decir, Señor, ¿qué es esto que me están hablando que no entiendo nada? Que ni el pastor también dijo que no entendía nada. Bueno, oren, yo les autorizo, yo les digo, de parte mía, de parte de Miguel, que oren así. Pero todo lo que venga de tu parte, Señor, lo queremos recibir. Y ayúdanos, danos la gracia de poder ponerlo por obra, de entenderlo, y de ser como esa tribu de Isaacar, esos 200 varones entendidos, que entendían las señales de los tiempos, y a los que la iglesia los seguía, los hermanos les seguían y le hacían caso, porque estaban enchufados. No era por ellos que eran exclusivos, sino porque el Espíritu Santo había querido que los escucharan a ellos en ese tiempo. Así que bueno, creo que nada más. Nada más de mi parte, quiero darle lugar ahora a Andrés y a Bruno, pero adaptémonos, hermano. Nosotros adaptémonos a los jóvenes y los jóvenes que se adapten a los más grandes, porque este tema es muy importante. Esto se lo digo en el nombre de Jesús.
Bueno, André y Bruno. Hola hermano, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, para redondear un poco lo que queríamos compartirles es que nosotros empezamos a hacer una reunión los días martes de oración y con la base de orar, digamos, sin tener una estructura de decir, bueno, hora uno, hora el otro, sino dejarnos llevar por la oración, el silencio, todo lo que fuimos aprendiendo, ponerlo en práctica. Esa reunión se hizo grande, creció, y en base a todo lo que veníamos entendiendo, de estar con grupos chicos, de poder compartir todos, se dividió en dos, se hizo martes y viernes, en el cual los viernes se empezó a desarrollar, los chicos tomaron la decisión de aprender acerca de los dones espirituales, de andar en el espíritu, y se fue desarrollando un curso que decantó en esto de la iglesia en las casas, los días viernes. Mientras los martes seguimos con esta reunión de oración, pero surgieron matrimonios o personas que quieren abrir su casa, que no solo jóvenes, sino personas que quieren abrir las puertas de su casa para ir a compartir. Y no sé, estábamos recién hablando con Bruno un poco de no cerrarnos solamente en que sea una reunión de oración, sino de empezar a darle una tonalidad de iglesia en casa, que es lo que vamos a aprender y a practicar en estos próximos años que vienen, que creo que van a ser algunos años para empezar a entender cómo funcionar, también conforme a la cultura y a la forma de Venado Tuerto, capaz sea diferente en los pueblos, eso se va a ir viendo, pero sí saber que, por ejemplo, los sábados con los jóvenes vamos a hablar de estos temas, vamos a profundizar, y los jóvenes o personas que quieran abrir su casa, podemos intentar hacer en simultáneo un día de reunión. Por ejemplo, el martes nos juntamos. Bueno, en simultáneo 4 casas se juntan. Por ejemplo, acá en la quinta, digo nombres, una parte de algunos se van de Guille, otros se van de Marcos y Avi, y otros, no sé, se juntan en la casita de los chicos, o algo así. Entonces, en simultáneo, empezamos a desarrollar lo que sería la iglesia en la casa con oración, compartir la comida, si el grupo decide, y empezar a ir practicando y trabajando sobre lo hablado los viernes. En esos encuentros van a surgir preguntas. Es decir, pero ¿cómo hacemos? ¿Viene alguien nuevo? ¿Qué hacemos? ¿Comemos? ¿No comemos? ¿Damos una palabra? ¿Cantamos una canción? ¿Qué hacemos? ¿Cómo crecemos? Bueno, para eso están estos días viernes, para interiorizarnos, informarnos y después seguir practicando. Bueno, eso es lo que tenemos que organizar en breve, las casas que quieran abrirse para empezar a desarrollar esto. No como una reunión de oración, que es como veníamos haciendo, sino ya como un matiz o una práctica de la iglesia en la casa. Bruno, no sé si tenés algo para comentar. No, un poco lo que decía Andrés, solamente por ahí para agregar este tema de que no hay una estructura marcada en lo que por ahí nos juntaríamos a hacer, sino que es, como bien explicaba Miguel, así como él decía, esto de escuchar la voz del Espíritu y a través de eso movernos, también en lo chiquito, en cada reunión, en cada casa, lo mismo, ¿no? Buscar al Señor, y tal vez un día el Espíritu Santo nos lleva a que es un día de reflexión, otro día es un día de agradecimiento, tal vez alguien está pasando un momento difícil y necesita ser escuchado, y bueno, que se va dando según lo que el Espíritu marca para el momento. Así que bueno, estar abiertos a lo que el Espíritu marca en cada encuentro, se podría decir, y que me parece que esto se parece mucho más, si lo tomamos así, a los encuentros que tenía Jesús con los discípulos y con las diferentes personas que no estaban programadas. Bueno, hoy en martes vamos a hablar de los diezmos, no, sino que según el lugar, según la necesidad que había en el lugar donde Jesús se encontraba, era lo que Jesús hacía. Y bueno, el Espíritu Santo nos va a ir marcando, ¿no? Según quién esté,
qué necesitamos, qué quiere el Espíritu Santo también para ministrar al Señor. Entonces ahí va a ser todo guiado por el Señor. Si bien esto es muy nuevo, nos pasó algo creo muy, muy sencillo en la práctica, que fue, bueno, los martes somos poquitos y los viernes eran un poco más. ¿Qué hacemos? Nos juntamos todos otra vez los días viernes, y cuando nos juntamos todos éramos como 15, 16, y al ser tantos ya se necesita estructurar de una u otra manera la reunión en cierta forma. No porque la estructura esté mal, la estructura es necesaria para que el cuerpo no sea una gelatina, que no tiene ton ni son. Pero sí se vuelve, por ejemplo, a que de 16 personas solamente 2 oran, hay 3 canciones, uno dice algo y después todos se quedan callados. Entonces, hemos percibido en la poquísima práctica que tenemos, que cuando los grupos son pequeños, si vos estás con 5 personas invitadas a tu casa, no podés quedarte callado por más de 4 minutos sin decir nada porque, no sé, vamos a orar y nadie dice nada. No podés no hablar, no podés no compartir. Hay una presión sana de exteriorizar lo que nos pasa. Que cuando hay muchas personas, eso no sucede, porque en los grupos siempre hay 2 o 3 que presiden, que hablan, que son más expresivos, más carismáticos. Entonces la importancia de mantener los grupos pequeños no nos debe asustar a la hora de en simultáneo, capaz que hay 3, 4 casas que son 3 o 4 en cada caso, y dice, pero qué poquitos que somos, no sabemos qué hacer, nos miramos las caras, y bueno, quizás sea hora de comer unos panchos, de charlar, de decir, no, ando corto de plata, y uno le preste plata al otro, y empezar a exteriorizar lo que nos pasa en esos grupos pequeños. Claro, que el punto, digo esto para acotar, que el punto no es hacer una reunión linda como para ponerle un moño y guardarla, sino todo lo contrario, compartir, tener comunión. Y si a veces, como a todos nos pasa, uno está mal, poder compartir eso también, no sentir que no, hoy estoy mal, entonces no puedo ir a la reunión porque voy a desacoplar, ¿no? Sino justamente es compartir cómo estamos. Y en los grupos pequeños, como decía Andrés, eso se logra con mucha más naturalidad. Y cuesta por ahí nosotros como jóvenes, que uno dice, no, el grupo de los jóvenes tiene que crecer, y cuesta un poco desprenderse, de decir, somos pocos, ¿y qué? Si en las otras 3, 4 casas son pocos también, están juntándose, es como que hay que aflojar con ciertas ideas o paradigmas que nos hacen sentir frustrados en algo que es tan hermoso como la iglesia, y como ya tener otro ser humano que te está escuchando y que te estás comiendo, no sé, unos tacos, está compartiendo algo, está comiendo un asado. Es maravilloso tener otro ser humano que está enfrente tuyo y que sabe lo que a vos te pasa adentro y que vos sabés lo que a él le pasa adentro, y lo que entre 4 o 5 personas es maravilloso, es una potencia fenomenal, que no debe ser suprimida por decir, somos re poquitos y no fue una gran reunión. Bueno, esto no quiere decir que de pronto el Espíritu Santo no nos diga, bueno, vamos a hacer una mañana de celebración, una mañana de acción de gracias, una mañana donde podamos reprimir y soltar todos esos afectos retenidos que esta pandemia nos ha provocado, y de no poder darnos, que sea un codazo, no sé, como un saludo yanqui, de eso que estoy dando yo así medio mirándolo de costado, así cuando lo saludo, pero por lo menos estoy más cerca del hermano, porque como médico he tenido que usar barbijo y he tenido que dar consejo y ser firme en determinados protocolos, y hay algunos que otros hermanos que están diciendo, nos sentimos mal a veces estar tan solos, no estar cerca del hermano, y de pronto están pidiendo una reunión de celebración. Así que estamos pensando, ya leí un decreto fresquito del gobernador, que habla de que ahora de 30% está autorizando al 50%. Esto es bastante fresco. Entonces en el salón nuestro prácticamente casi podríamos entrar todos.
Lo que pasa es que todavía está la pandemia ahí vigente, tendríamos que guardar las distancias, casi no sé, me rectifico, ¿no? Pero quiero decir que en espacio, en superficie, podrían entrar casi 40. De todos modos, no son todos los que somos nosotros, así que estaríamos con un brazo cortado. Así que bueno, estamos viendo a ver cómo el Señor nos indique, ¿no? Ya los jóvenes ya han estado organizando una gran reunión ahí en la quinta nueva que tenemos. Bueno, no quiero robar más tiempo. Miguel, si querés cerrar. Entiendo, qué lindo sería cantar algo para la gloria del Señor para terminar. No se me estaba ocurriendo qué, pero yo tenía ganas de que pudiéramos cantar alguna canción, ¿no es cierto? Y Santo, santo es el Señor de los ejércitos, Rey. Santo, santo es el Señor de los ejércitos, Rey. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. De los ejércitos, Rey. Santo, santo es el Señor. De los ejércitos, Rey. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor.